Vamos a ver ahora la ley de cosenos ya para resolver problemas. Vamos a recordarles que cuando aplicamos la ley de cosenos en la resolución de algunos problemas, ya no es necesario resolver todo el triángulo oblicuángulo. Únicamente es resolver o atender la pregunta que se plantea. Entonces, el primer problema nos dice: un estudiante observa una estatua con visuales que miden 8 metros y 7 metros, los cuales forman un ángulo de 60 grados. Calcular la altura de la estatua. Como hemos venido indicando en la resolución de problemas, es importante que hagamos un esquema, un dibujo. No importa si está bonito o está feo el dibujo, lo importante es que veamos los elementos que intervienen en el problema. Primero, un estudiante, aquí hacemos más o menos un dibujo que nos muestre esas ideas. Un estudiante que observa una estatua con visuales que miden 8 metros y 7 metros, los cuales forman un ángulo de 60 grados. Ya tenemos los datos que intervienen en nuestro problema. Una estatua, un estudiante, visuales de 8 metros, de 7 metros, y que entre ellos forman un ángulo de 60 grados. Una vez ya teniendo esto, ya podemos ahora sí relacionar con los elementos de un triángulo oblicuángulo. Los lados, pues podemos decir que este es un lado A, un lado B, y prácticamente la estatua, la altura de la estatua, que es la pregunta que nos están planteando, calcular la altura de la estatua, sería prácticamente el lado C. Como sabemos que sus ángulos opuestos prácticamente son proporcionales, entonces este ángulo de 60 grados sería un ángulo C, el ángulo C de 60 grados. Ya estos elementos en un problema ya no nos los dan, es lo que nosotros tenemos que plantear esos elementos con los datos que nos dan del problema. Ya teniendo esta figura, este triángulo oblicuángulo, entonces tenemos los dos lados y el ángulo entre ellos. Por lo tanto, la formulita que estaríamos empleando sería esta, la principal: c cuadrada, que es el lado, es igual a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de a por b multiplicado por el coseno de c. Por lo tanto, ya sustituimos el valor de a, que vale 8, al cuadrado, más el valor de b, que sería 7, al cuadrado, menos 2, que multiplica a 8 por 7, respectivamente, y esto lo multiplicamos por el coseno de c, que ya lo habíamos ubicado, el ángulo c, y que vale 60 grados. Lo demás, pues ya es fácil. Algunos saben que si esto lo capturan directamente en su calculadora, el resultado ya nada más le ponen igual y deben de tener esto. Sin embargo, pues vamos viendo el proceso que se tiene que hacer. 8 al cuadrado pues es 64, más 7 al cuadrado 49, menos 8 por 2 16, 16 por 7 112 multiplicado por el coseno de 60. 64 más 49 me queda 113 menos 112 coseno de 60 grados. Ahora sí, aquí ya podemos meter esto en la calculadora. 113 menos 112 coseno de 60 y me queda exactamente 57. Sabemos que el cuadrado que está en C pasa al segundo miembro con una raíz cuadrada. Por lo tanto, el lado C es igual a la raíz cuadrada de 57. En valor exacto podría quedar así. Y en valor aproximado, pues sacamos la raíz cuadrada de 57 y me queda 7.549.
Esto, ya redondeado, podríamos decir que estaríamos hablando de una altura aproximada de 7.55 metros. Eso sería ya un resultado final. Si alguien quiere introducir estos datos directamente desde este paso, únicamente cuando tengan este resultado, que les va a dar 57, recuerden que después de esto hay que sacarle raíz cuadrada. Únicamente para los que quieren ahorrarse toda esta escritura. Lo pueden hacer directamente desde el segundo paso. Cuando sustituyen, le ponen el igual, les da 57 y de ese valor le sacan raíz cuadrada. O directamente aquí despejan a C y va a ser la raíz cuadrada de todos estos datos. Esto sería prácticamente la solución de problemas. Como se darán cuenta, ya es más fácil resolver un problema que resolver todo el triángulo oblicuo-ángulo. Vemos el segundo problema. Nos dice, se desea calcular la distancia del punto A al punto B, inaccesibles por un gran lago que existe entre ellos. Se toma un punto C de la superficie, fuera del lago. La distancia del punto C al punto A es de 120 metros. Y la distancia del punto C al punto B es de 150 metros. Además, el ángulo entre estas distancias es de 58 grados con 6 minutos. ¿Cuál es la distancia del punto A al punto B? Entonces, nuevamente reiteramos que debemos de hacer un esquema para ubicar nuestros datos y ver cómo se forma nuestro triángulo oblicuo-ángulo. Nos dan puntos de referencia del punto A al punto B. Existe un gran lago inaccesible para poder medir cuánto es esta distancia. Y entonces se toma la decisión de poner un punto C fuera del lago, en donde sí podamos medir del punto A al punto C, que nos dan de 120 metros, y del punto B al punto C, que sería de 150 metros. Se mide el ángulo entre estas dos distancias y tenemos un ángulo de 58 grados 6 minutos. Con estos datos ya podemos calcular cuál es la distancia. Si queremos nuevamente poner algunos valores para identificar con los triángulos oblicuo-ángulos que hemos resuelto, si este es el punto A, podríamos hablar que sería un ángulo A, y este lado sería prácticamente el lado A. Este sería el lado B, este sería un ángulo C y prácticamente este sería un lado C. Es decir, la distancia del punto A al punto B sería un lado C para relacionar con los triángulos que hemos resuelto. Y entonces, como vamos a calcular el lado C, sería nuevamente nuestra fórmula principal. Muy parecida al teorema de Pitágoras, recuerden, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB multiplicada por el coseno de C. Luego entonces A vale 120. Si queremos cambiar datos, aquí no hay problema porque el orden de los sumandos no altera el resultado ni el orden de los factores. Entonces 120 al cuadrado más 150 al cuadrado, que son nuestros valores de los lados, menos el doble de 120 por 150. O aquí cambiamos y no pasa nada. Multiplicado por el coseno de 58 grados con 6 minutos. Nuevamente les decía, podemos meter todos estos valores ya en la calculadora y presionar el signo igual y nos quedaría exactamente esta cantidad. 17.876.2199 metros. Pues estamos hablando de
que son distancias en metros. Una vez teniendo ya esta cantidad, finalmente le sacamos raíz cuadrada. O desde un principio la raíz cuadrada de todo este número y nos da exactamente ya el resultado. El valor del punto A al punto B debe ser de 133.70 metros. Y de esta manera pueden darse cuenta que es más fácil resolver problemas porque estamos únicamente hallando un valor. De esta forma, vean los problemas que se pueden resolver empleando la ley de cosenos.